Licenciado Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Honorables senadores y senadoras de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y Estudio Legislativo Segunda, que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, un saludo también a los miembros comisionados y comisionadas del IFAI, a los invitados ilustres que nos han invitado hoy, que nos ha permitido participar en estas audiencias, y por supuesto también a los ciudadanas y ciudadanos que nos siguen a través del canal del Congreso. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es un honor poder estar con ustedes el día de hoy, y quisiera extender a los honorables senadores y senadoras mi más profundo agradecimiento por considerar a la Oficina del Alto Comisionado como un actor que puede brindar su asesoría y cooperación al Senado de la República. Leemos con satisfacción que ya se han concertado entre las fuerzas políticas aproximadamente el 95% del contenido del proyecto de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, y reconocemos los esfuerzos que han realizado todas y todos ustedes para presentar una iniciativa plural derivada de un proceso abierto de participación y consulta. Igualmente saludamos la apertura durante el proceso de dictaminación, donde las audiencias públicas del día de ayer y de hoy y la pluralidad de invitados son un ejemplo. Es justo iniciar señalando que los procesos de construcción y desarrollo del derecho de acceso a la información experimentado por México ha sido positivamente valorado por los organismos internacionales de derechos humanos especializados en la materia. En su informe de misión a México, derivado de una visita realizada en el país en el año 2010, el señor Frank La Rue, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, señaló su satisfacción por los notables avances logrados por el Estado en los últimos años con relación al derecho de acceso a la información, los cuales han convertido a México en una referencia en la materia. En sus conclusiones, el propio relator especial reiteraba que México se ha convertido en los últimos años en un referente mundial en materia de acceso a la información. Y estas palabras expresadas por el relator especial recogen un reconocimiento genuino compartido por otros miembros de la comunidad internacional respecto a los profundos cambios que han tenido lugar en México en los últimos años y los esfuerzos que han dedicado la sociedad mexicana a la construcción de sus instituciones. Seguir avanzando por esta senda que ya ha trazado México en la consolidación del derecho de acceso a la información es lo que hoy nos convoca aquí. En este sentido, el marco normativo mexicano en esta materia se ha visto robustecido con posterioridad en razón de la reforma constitucional del año 2014, la cual materializó varias de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Para la Oficina en México del Alto Comisionado, la tarea de emitir la legislación secundaria correspondiente, en manos ahora del Poder Legislativo Federal y que hoy nos convoca, ofrece la oportunidad de refrendar y ahondar los avances registrados a nivel constitucional. Por eso quiero expresar mi alta expectativa de que el proceso legislativo en curso atienda la recomendación que sobre el tema formularon a México los expertos independientes de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con motivo de sus visitas oficiales a México. El relator Frank La Rue recomendó al Estado mexicano preservar los avances en materia de acceso a la información y a su vez la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, le recomendó al Estado mexicano preservar los avances en materia de acceso a la información y seguir expandiendo el acceso real al derecho de acceso a la información pública. Con este contexto, y refiriéndonos en particular al tema del proceso que se debe de seguir para la apertura de la información en caso de violaciones graves de derechos humanos, cuando no exista un pronunciamiento previo de autoridad competente, sería pertinente que la futura Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública preservara la facultad del órgano garante, el IFAI, para pronunciarse si se está o no ante una información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, sin estar condicionada dicha facultad a un pronunciamiento previo de alguna otra autoridad competente, para efectos del derecho de acceso a la información. Y esto por varias razones. La primera, indudablemente, preservar, como nos decían los relatores, los avances que ya hay en la materia. La segunda, porque la tarea de emitir la legislación general relativa al derecho de acceso a la información
debe de realizarse a partir de las obligaciones que todas las autoridades, y por tanto también el legislativo, tienen de promover los derechos humanos de conformidad con el principio de progresividad, previsto en el artículo 1 de la Constitución reformado en junio de 2011. En este sentido, no debería haber modificaciones legislativas que pudieran suponer una regresión frente a lo ya alcanzado a nivel nacional. Por el contrario, se deberían identificar fórmulas para una mayor realización del derecho de acceso a la información. Así, la norma hoy vigente permite que el órgano garante haga una caracterización de la información y concluya por sí mismo si está relacionada con violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Desde una perspectiva de progresividad, se debería proponer cómo se consolida y avanza en dicha facultad del IFAI y no cómo se limita o se cercena. Segundo, el principio pro persona, reconocido también en el artículo 1 constitucional, también se puede manifestar en la actividad legislativa, al tener diversas propuestas de definición normativa. En este caso, y de acuerdo a este principio, se debería favorecer la que contenga una protección más amplia. De acuerdo a los documentos que obran en el proceso legislativo, dicha propuesta se alberga en la iniciativa de ley. Tercero, el principio de máxima publicidad, que de acuerdo al artículo 6 constitucional desarrolla una función dual ante el derecho y ante el órgano garante, compele a que se conserve la excepción a la reserva tratándose de violaciones graves a los derechos humanos, sin sujetarla a que exista un pronunciamiento previo de autoridad competente. El principio de máxima publicidad debe incluir necesariamente al órgano garante como una, sumada a las otras instituciones que detentan la información, de las autoridades competentes para interpretar que se está ante una excepción a la reserva y liberar la información relativa a la investigación de violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Cuarto, de acuerdo a la Constitución, el órgano garante será autónomo, especializado e imparcial y tendrá la responsabilidad de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Dicha descripción constitucional solamente podrá desarrollarse si le reconocen capacidades plenas para pronunciarse sobre la materia de su supervisión, incluidas las violaciones graves a los derechos humanos. Estas capacidades plenas, sin estar supeditado a lo que otro órgano determine, es lo que le va a permitir al IFAI cumplir a cabalidad con la obligación de ejercer y desarrollar sus funciones constitucionales de manera autónoma, como lo mandata el texto constitucional y como lo han también recomendado los relatores y expertos independientes de Naciones Unidas. Quinto, entre los principios que rigen el derecho de acceso a la información está el que dicho acceso debe responder a un proceso rápido y efectivo. En este sentido, el artículo 6 constitucional refiere que se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha sostenido que el acceso a la información debe ser fácil, rápido, efectivo y práctico. Por tanto, la supeditación de la calificación de la información a una entidad distinta a la del órgano garante podría socavar la eficacia, importancia y utilidad que reviste tener un acceso a la información rápido y expedito, en razón del tiempo que le podría llevar a dicha autoridad adoptar la determinación de que se está en presencia de una violación grave a los derechos humanos o de un delito de lesa humanidad. Es por todos conocidos que los procesos de investigación criminal o los procesos de investigación de violaciones a los derechos humanos toman un tiempo mucho mayor que aquellos que se contemplan como plazos para acceder a la información. Hacer depender el segundo proceso del primero atentaría contra el espíritu mismo del derecho de acceso a la información. Sexto, la posibilidad de que el recurso de revisión que realiza el IFAI se materialice en un efecto útil solo podrá darse si el órgano garante tiene la competencia para determinar que la información objeto de su conocimiento constituye una excepción a la reserva. Si el órgano garante no puede llegar a dicha conclusión per se cancelaría la eficacia del recurso de revisión y, por consiguiente, sus funciones de supervisión sobre los sujetos obligados. Séptimo, los efectos del pronunciamiento que emite el órgano garante tienen un alcance circunscrito a la determinación de carácter público de la información objeto de su conocimiento, sin perjuicio de la determinación correspondiente que en su momento puedan adoptar otras autoridades competentes. Esto es normal en un contexto democrático de diseños institucionales plurales, en los que las diversas autoridades pueden llegar a caracterizar alguna materia o conducta de diversa manera. Desde esta perspectiva, se debe reconocer la competencia del IFAI en esta materia en tanto órgano del Estado especializado en el tema de transparencia y acceso a la información. Octavo, los 10 años de experiencia positiva en la aplicación de la norma vigente han acreditado que el IFAI ha hecho una aplicación responsable del contenido
del último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con motivo de los recursos de revisión objeto de su conocimiento. Desde su primera aplicación en diciembre de 2004 hasta las resoluciones dictadas el presente año, la aplicación de la cláusula por parte del IFAI ha despejado cualquier duda que pudiera haber existido en torno a los riesgos dañinos que pudieran haberse suscitado al momento concreto de su aplicación. Por el contrario, los efectos han sido positivos y los beneficios de divulgar la información han sido significativamente mayores al potencial perjuicio a un objetivo legítimo de restricción. Por consiguiente, la experiencia llama a hacer perdurar en la futura Ley General en sentido actual de la norma vigente. Noveno, la emisión de la Ley Federal en 2002, con el contenido del último párrafo del artículo 14, no hay que olvidar que ha inspirado a 25 de las 32 entidades federativas que integran la Federación a contemplar en sus leyes disposiciones vigentes. Ello implica que de las 33 legislaciones vigentes en la materia, 26 contemplan una norma similar. Este abrumador consenso nacional debe preservarse en la Ley General, la cual fue concebida con el ánimo de homogeneizar contenidos, conservando los avances normativos vigentes a nivel federal y local y, además, fortalecer el marco legislativo aplicable sobre el derecho de acceso a la información. Décimo, la obligación de no reservar información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ha sido una contribución de México a la región latinoamericana. Hoy venimos a este espacio para responder a los requerimientos que nos plantean como comunidad internacional y, al mismo tiempo, el trabajo que ustedes han hecho durante estos años se ha convertido en un punto de referencia a nivel mundial. Inspirados en la legislación mexicana, diversos países del hemisferio han adoptado normas que establecen que la información sobre violaciones a derechos humanos en ningún caso puede mantenerse bajo reserva. Ejemplo de ello, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Uruguay. Es más, la norma mexicana también sirvió como referente para la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, misma que en su artículo 44 establece: las excepciones contenidas en el artículo 41 no deberán aplicarse en casos de graves violaciones a derechos humanos o de delitos contra la humanidad. También, una agencia de las Naciones Unidas, la UNESCO, en un estudio sobre la libertad de información, sostiene que la actual ley federal vigente está entre las leyes más progresistas sobre el derecho a la información en todo el mundo, la cual incluye una serie de características positivas, incluyendo una prohibición de clasificar la información requerida para investigar las graves violaciones de los derechos humanos o crímenes contra la humanidad. Sobre el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal, este estudio, menciona que se trata de una disposición excepcional y extremadamente positiva, la cual debe facilitar el trabajo humanitario y de derechos humanos. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó la existencia de la norma mexicana en el caso de Radilla. El reconocimiento internacional y el positivo impacto regional de la normativa hoy vigente en México debe preservarse en la futura Ley General. México abrió una ruta que ha sido transitada por otros países. La honrosa contribución mexicana en esta materia debe persistir. 11. Con el ánimo de mantener en reserva información relativa a violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, alguna autoridad podría hacer una calificación impropia de las conductas en materia de su competencia y optar por una descripción que no preste consideración a la gravedad de la conducta violatoria de los derechos humanos o al carácter criminal de lesa humanidad de la conducta perpetrada. Este riesgo, si existe, se evitaría al conservar el órgano garante la facultad de considerar si está ante una violación grave a los derechos humanos y con ello reforzar el sistema de protección y garantía de los derechos humanos. 12. Creemos que es oportuno aquí también recordar que el Poder Judicial de la Federación, órgano primario de control de la constitucionalidad y convencional en materia de derechos humanos, ha reconocido al órgano garante la atribución de interpretar si en un caso específico opera la excepción de reserva prevista en el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sin que exista una determinación previa de autoridad competente. Como ejemplo, simplemente traigo aquí cuando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el juicio de rescisión 168/2011, expuso que cualquier eventual pronunciamiento por parte del Instituto tendrá naturaleza prima facie. México, y último de los puntos que quería mencionarles, México enfrenta hoy importantes desafíos en materia de derechos humanos
Y en este sentido, quería traer a su memoria el discurso del 27 de noviembre del año pasado del presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, donde sostenía que solo a través del Estado de Derecho se podrán superar los retos que se enfrentan, y afirmaba que es momento de fortalecer las instituciones, no para debilitarlas, y convocaba a continuar impulsando los cambios de fondo que requiere el país para cerrarle el paso a la criminalidad, la corrupción y la impunidad. En un contexto como el actual, México debe preservar lo positivo de su andamiaje normativo en materia de transparencia, fortalecer a sus instituciones democráticas, no revertir los avances registrados y profundizar sus esfuerzos por transparentar la información que guarda en relación con violaciones graves de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. En resumen, como miembro de la comunidad internacional, reconozco los cambios profundos que han tenido lugar en México y los avances que se han producido en los últimos años, de los que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Instituto Federal de Acceso a la Información son un buen ejemplo y un referente. En este sentido, no me cabe la menor duda que ustedes, el Gobierno y la sociedad, tienen la determinación de redoblar los esfuerzos para enfrentar los desafíos que siguen vigentes, dosándose en este caso de leyes que protejan y garanticen los avances logrados en el derecho de acceso a la información. Porque tal y como lo describe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la garantía del derecho de acceso a la información en supuestos de graves violaciones de derechos humanos es fundamental para disolver los enclaves autoritarios que pretenden sobrevivir a la transición democrática y constituyen una condición necesaria para promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal, así como para prevenir la corrupción y el autoritarismo. Muchas gracias por su atención y muchos éxitos en su trabajo. Muy bien, gracias. Muchas gracias, licenciado Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en